Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Economía al Día. El día de hoy tendremos una participación muy especial en torno a lo que ha ocurrido con la Bolsa Mexicana de Valores. Gracias por sintonizarnos por FM 89.5 y por televisión abierta. También en nuestras redes sociales que nos permiten llegar más allá de nuestros límites territoriales aquí en el estado de Querétaro. Bueno, pues sin más, vamos a hacer la presentación de nuestro invitado especial el día de hoy. Muchas gracias por aceptar esta invitación al licenciado Alberto Maya Sánchez. Un gusto, Alberto. Bienvenido. ¿Qué tal, Brenda? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y sobre todo agradecer a toda la comunidad universitaria de la Autónoma de Querétaro. Un gusto saludarlos desde aquí, desde la Ciudad de México. Muchas gracias, Alberto. Bueno, Alberto es el subcoordinador de comunicación corporativa de la Bolsa Mexicana de Valores. Y bueno, pues en Economía al Día quisimos hacerte esta invitación, Alberto, para que nos platiques un poco. Hace 2 semanas escuchamos una caída histórica en la bolsa, pero queremos que nos pongas en contexto. ¿Qué es esto de la Bolsa Mexicana de Valores, su trabajo? ¿Cómo va aquí en México? Claro, gracias nuevamente por la invitación y les comparto. Casi siempre escuchamos a través de este programa, escuchamos en las noticias, en podcast, en alertas. La Bolsa Mexicana de Valores ganó, la Bolsa Mexicana de Valores en sus mínimos históricos o registró una caída histórica o por todo lo contrario, cuando son las buenas noticias, la Bolsa Mexicana registra su máximo histórico. Pero ¿qué es eso de la Bolsa Mexicana de Valores? Les platico un poquito. La bolsa como tal nace hace más de 128 años, ya somos una empresa centenaria, longeva, de las pocas empresas longevas con mucha experiencia en México. La Bolsa Mexicana de Valores es el mercado bursátil de México. ¿Qué es esto? Pues imaginemos literal como un mercado, solo que a diferencia de un mercado, de un supermercado, incluso de la propia central de abasto aquí en la Ciudad de México, nosotros no vendemos productos como tal, no vendemos perecederos, no vendemos mercancías. Lo que nosotros podrá encontrar aquí el inversionista son productos financieros. ¿Y qué son esos productos financieros? Las acciones de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Nosotros somos el intermediario. Por un lado está el inversionista y por otro lado está la empresa que necesita recursos. La empresa cuando necesita recursos, ¿para qué? Para tal vez una nueva línea de negocio, tal vez una nueva fábrica, necesita ampliar su producción, quiere abrir una nueva planta tal vez en otro estado de la República, incluso más allá de las fronteras de nuestro país. Puede tener una opción, los bancos, pero una de las opciones reales y que está comprobada y que da muchas ventajas es justamente el financiamiento bursátil. Es decir, la empresa necesita recursos y el inversionista necesita echar a andar su dinero. ¿Cómo? Comprando algún instrumento, la acción de una empresa. Entonces, con lo cual, la empresa va a tener recursos para poder emprender, para poder llevar a cabo diferentes objetivos que tenga de producción. Y por el lado del inversionista, lo que va a ocurrir al momento de comprar una acción es volverse socio de esa empresa. Eso es lo que la Bolsa Mexicana de Valores. Ahora, ¿qué pasa cuando escuchamos en la radio, leemos o consultamos de el índice de precios y cotizaciones o la bolsa ganó o la bolsa perdió, como adelantaba hace un momento? Pues todas las bolsas de valores a nivel mundial deben de tener un índice principal que sea el parámetro del comportamiento. Sería imposible tener un resultado o medir el rendimiento de una bolsa de valores con todas sus empresas que están cotizadas. Aquí en México tenemos en la parte de capitales, en acciones, 134 empresas. Sería muy complicado ir midiendo y dar un resultado al final de cada una de las empresas, para lo cual se crearon los índices. Cada índice tiene su principal indicador. En México, desde hace más de 45 años, tenemos el índice de precios y cotizaciones.
¿Qué es lo que hace este índice? Hace una muestra de todas las empresas, de las más grandes, las más bursátiles. ¿Y a qué me refiero cuando digo bursátiles? Que son fáciles de comprar y de vender sus acciones. Entonces, en este índice es una muestra de 35 empresas. Imaginemos las más grandes, las más representativas de México. De todas esas empresas se toma esa muestra y es lo que escuchamos en el día a día. La bolsa ganó o la bolsa perdió. ¿Qué quiere decir? Que el valor de esas acciones, de esas empresas, se apreció o se depreció. Es decir, están valiendo más o están valiendo menos. Entonces, por eso es importante cuando decimos que la Bolsa Mexicana de Valores suele ser un termómetro de la economía de México. Usualmente las bolsas de valores pueden adelantarse a los acontecimientos, porque justamente dentro de las bolsas y de la BMV, justamente las empresas hacen sus proyecciones, hacen sus planeaciones anuales y el inversionista puede saber y puede conocer que esa empresa que es pública y que cotiza con nosotros, pues va a dar a conocer pues en algún momento sus planes. Y eso es un poquito el que las bolsas siempre tratan de adelantarse a los hechos. Si vemos que de pronto vimos unos mercados tal vez muy a la alza, muy probablemente pueda haber buenas noticias en el futuro. Si por el contrario vemos un mercado muy bajista o que no está teniendo un buen comportamiento, pues probablemente podríamos ver en los siguientes meses pues un comportamiento económico no tan sólido o no tan afortunado. De manera muy general, eso es lo que hacemos en la Bolsa Mexicana de Valores, para que cada vez que escuchen o que puedan leer que la bolsa ganó o perdió, quiere decir que el índice de precios y cotizaciones en la cual hay 35 empresas las más bursátiles están perdiendo o ganando sus acciones, Brenda. Perfecto, Alberto. Y creo que es muy importante. A veces lo escuchamos tanto en los noticiarios, lo escuchamos tanto en el día a día, el IPC, ¿no? Este índice de precios y cotizaciones. Y bueno, pues lo vemos como algo natural. Pero ya un experto que nos está explicando, como tú, de manera muy natural, sobre todo aquí, pues a nuestro auditorio, ¿no? Mucho de nuestro auditorio es universitario y el estar con estos nuevos conceptos que tal vez no los veíamos en el día a día, nos abres muchísimo el panorama. Ahora, cuéntanos, ¿qué pasó con esta caída ¿no? histórica que ocurrió y que fue noticia, como decimos en los medios de comunicación, de 8 columnas que decían histórico desde hace años? En 1994, si mal no recuerdo, fue la caída, la anterior, y ahorita, bueno, pues después de tanto tiempo, ¿no? Otra caída. ¿Y en qué podría, por ejemplo, a nosotros como ciudadanos de pie, que así nos decimos, ¿no? ¿Cómo a nosotros nos repercute esto? Mira, te platico un poco, y tú lo mencionabas un poco, Brenda. Usualmente cuando escuchamos que ganó o que perdió la bolsa, nos parecen muy lejanos y que no tenemos ninguna relación con la Bolsa Mexicana de Valores. Lo cierto es que todos los días estamos en relación con al menos con una empresa que cotiza en la bolsa. Tan solo imaginemos, y doy un poquito el contexto para justamente tratar de aterrizar esta baja que tuvimos hace algunas semanas. Lo primero que hacemos cuando nos levantamos, ¿qué hacemos? Pues usualmente volteamos a ver nuestro celular. Ahí ya tenemos una compañía que te ofrece por lo menos servicios de celular o de telefonía. No voy a decir nombres, si todos están justamente en esa compañía. Al momento de levantarnos, encendemos nuestra luz de nuestra recámara y ya ahí entramos en contacto con una empresa que nos está proveyendo del servicio de electricidad y que esa empresa cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Cuando vamos a prepararnos un sándwich para desayunar o para llevárnoslo al trabajo, o para los que tienen hijos y les preparan el lunch a los hijos, el pan que utilizamos de caja lo produce una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Cuando nos vamos en el automóvil y pasamos a la gasolinería, cargamos combustible y esa empresa que provee combustible cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Y así puede ser un sinfín de ejemplos de que el día a día nosotros tenemos en contacto con al menos con una empresa que cotiza en la bolsa. Ahora, ¿qué pasó con esta baja que tuvimos algunos meses? Sí, fue una de las bajas más importantes que ha tenido el mercado, pero quizás no la más histórica. Hay bajas o caídas en el índice de precios y cotizaciones
muy de los años 80. Recordemos la crisis de 1982, el crack bursátil que derivó justamente de un momento muy particular que estaba viviendo el mercado bursátil mexicano. Ese fue el crack del 84, entre 82 y 84 que tuvimos el crack. La baja que tuvimos recientemente, pues obedece a las circunstancias y al panorama que los economistas y que el propio mercado está viendo o estaba viendo en su momento en cuanto a las proyecciones económicas que se tenían por parte de los diferentes analistas en nuestro país. ¿Cuánto va a crecer la economía mexicana en este año y sobre todo para el 2023? Pues hay diferentes analistas que están previendo un crecimiento económico no más del 2% para el 2023. Y para este año, pues estaríamos cerrando por arriba del 1.5 de crecimiento. Todos esos factores que son económicos y macroeconómicos, además, uno de los temas más importantes que también durante este año estamos viviendo y que impactó y que veníamos justamente de una recuperación a raíz de la pandemia y que el COVID lo que puso justamente, nos detuvo a toda la humanidad. Las cadenas de suministro, pues la parte de los commodities son todas las mercancías, todas las líneas de producción se detuvieron. Entonces, imaginemos, veníamos ya de un periodo de recuperación de la pandemia, pero de pronto se suma un acontecimiento, un evento que nadie lo traíamos, que es justamente la guerra de Rusia con Ucrania. Esto todavía vino, digamos, echarle un poquito más de gasolina a la llamarada. Entonces aquí incendió nuevamente pues, las proyecciones económicas, los impactos que tuvo y que está teniendo, pues particularmente en Europa, ¿no? Con toda la parte energética, están previendo que será justamente tal vez un invierno muy complicado para la parte europea, debido a que Rusia suministra gran parte de los energéticos a muchos de los países de la Unión Europea. Entonces, con esa parte del menor crecimiento, tanto en la parte local como en la parte internacional, por todas estas circunstancias, pues los inversionistas pues no se notan tan entusiastas en este sentido. ¿Y qué es lo que tenemos? Que tal vez la posición que tenían de diferentes empresas y de diferentes acciones, lo que ocurre es que justamente ellos están probablemente vendiendo muchas de sus acciones. ¿Qué implicaciones tiene? Pues obviamente que veamos una disminución en el comportamiento del índice de precios y cotizaciones. Pero les aclaro, estos comportamientos alcistas y a la baja son periodos que se viven todos los días y todos los años en los mercados. Nadie sabe cómo se va a comportar. Tan solo hoy, cómo amanecimos e iniciamos la semana, pues la bolsa, por ejemplo, ahorita va ganando el índice de precios y cotizaciones más del 1%, más de 600 puntos. Ha venido justamente de algunos días con estas ganancias, va recuperando sus índices, va recuperando sus niveles que los analistas, pues a lo largo del año van haciendo sus estimados de en cuánto estaría cerrando el índice de precios y cotizaciones. ¿Qué es lo que vimos hace algunas semanas? Es justamente esa depreciación o digamos ese comportamiento negativo en los precios de las acciones, que ya les daba el contexto que cuando escuchamos que gana o que pierde la bolsa es porque las acciones están ganando o están perdiendo. Perfecto. Alberto, ¿y cuáles, digamos, hay alguna tendencia que los inversionistas se ven más optimistas, digamos, no sé, en fechas especiales, por ejemplo, diciembre, ¿no? Que es cuando empieza esta euforia por las compras, a lo mejor temporada vacacional, no sé, baja. ¿Hay como algunas fechas localizadas? Pues mira, como muchas de las situaciones de nuestras vidas y en economía, pues es prácticamente una economía cíclica. Vemos ciclos muy bien marcados y sobre todo por sectores. Habrá empresas minoristas, empresas que están cotizando en bolsa, que tal vez por su propia actividad se vean beneficiadas o favorecidas por temporadas como la temporada de vacaciones, la temporada de Navidad, donde las ventas evidentemente pues repuntan. También previo a esta temporada viene el Buen Fin. Habrá empresas que se vean beneficiadas por las ventas que puedan tener durante esa semana. Inclusive en este año se va a ampliar el Buen Fin, por ejemplo, van a ser más días. Entonces, las empresas, digamos, de almacén y minoristas que cotizan en bolsa probablemente podrían verse beneficiadas por estos periodos
que son muy marcados. Sí, hay periodos que son muy marcados en cuanto a al comportamiento de las empresas, favorecidas tal vez por el regreso a clases para algunas empresas, tal vez para otras, si hay alguna festividad muy en particular, y evidentemente pues la temporada mucho más fuerte es la temporada decembrina, que antecede pues el Buen Fin, ¿no? Perfecto. Y hay un tema que está muy de moda, ¿no? Y bueno, pues tú eres experto en esto, el tema de las empresas unicornio. Estas famosas empresas que empiezan a despegar, ¿no? Pero que dicen precisamente no cotizan en la bolsa. ¿Cuál es la relación que nos puedas platicar de esto, de las famosas empresas unicornio? Claro, como bien se dan las empresas unicornio, son empresas muy particulares. Si entendiendo el concepto unicornio, pues el unicornio es de manera muy llana, pues un tema mitológico en ese sentido, de que muy raro se llegan a presentar, es muy raro que lo puedas encontrar, que significa que las empresas que llegan a cierta evaluación se les denomina unicornio. ¿En dónde están estas empresas? Usualmente estas son en sectores mucho de tecnología o de desarrollos tecnológicos. Casi siempre las unicornios son las que ofrecen servicios o soluciones muy de la tecnología. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué una salida muy natural de las empresas unicornio? Pues son las bolsas de valores. Lo que tenemos que hacer nosotros desde cualquier bolsa es garantizar, darle todas las herramientas para que estas empresas que son unicornios puedan tener acceso al gran público inversionista. ¿Cómo funcionan las empresas unicornio? Usualmente las empresas unicornio empiezan a levantar capital con un concepto que se llama de family office, es decir, con los cercanos, inclusive las propias empresas unicornio obtienen recursos, obtienen capital de los amigos, de los propios familiares, de inversionistas que conforme van inyectándole capital o van fondeándose, pues van adquiriendo un mayor nivel. Una salida muy natural y un caso muy reciente es justamente el caso de Nubank, esta fintech brasileña que cotiza desde hace algunos meses en la bolsa de Nueva York. Es una salida natural a la que las empresas unicornio pueden obtener recursos del gran público inversionista. ¿Qué es lo que hace el mercado de valores o las bolsas de valores? ¿Qué hacemos o qué les proveemos? Pues es justamente el tema del gobierno corporativo, de la institucionalización, que justamente estas empresas tengan mayor vida a lo largo de mucho tiempo para que sea del interés por parte de los inversionistas. Estas empresas unicornio, en México ya hay varias. La primera unicornio fue justamente Kavak. Al día de hoy debe haber unas 7, 8 empresas unicornio ya en México y que indudablemente esperemos que una de las salidas para que ellos puedan seguir fondeándose y para que puedan obtener recursos sea justamente a través de los mercados de valores. Perfecto. ¿Y cuál es esta cultura de las empresas mexicanas? ¿Tienen temor a esta inversión a la bolsa o lo ven como las grandes ligas y entonces se quedan muchos como en el tema de emprendedores y mejor guardo mi dinero debajo del colchón, ¿no? O sea, o con temas financieros muy por debajo como para ver la bolsa muy alto. ¿Sí ves como un entusiasmo por parte de las empresas mexicanas? Mira, indudablemente la Bolsa Mexicana ahora es una opción real de financiamiento. La cultura del empresario mexicano es tal vez muy celosa en el sentido de poco querer compartir información. Es muy de generación, muy de familia, pero hay casos muy reconocidos y casos de éxito en donde la empresa familiar se abre a ser pública. Sí hay interés por parte de los empresarios mexicanos de participar en la Bolsa Mexicana de Valores. También hay gran interés por parte de los mexicanos que tienen la posibilidad de invertir, de ser accionista o ser socio de estas empresas, también lo hay. Lo que tenemos que hacer, indudablemente, la Bolsa Mexicana de Valores, la bolsa no corresponde al tamaño de la economía de México. Para ello, pues, tenemos que hacer todo lo que esté de nuestro lado para la parte de la promoción. Desde nosotros tenemos diferentes equipos de promoción, tenemos un equipo de promoción de emisoras,
en donde literalmente vamos a cada estado, a regiones, a promover, a convencer, a platicarles, a compartir al empresario mexicano que todavía no vea la bolsa como una opción de financiamiento, pues justamente acercarle, decirle que esto es una opción que él puede considerar o que ella puede considerar para obtener recursos, para que esa empresa no solamente se quede en el ámbito familiar, sino que también se pueda institucionalizar para que a sus accionistas, para que a sus propios familiares, pues esta empresa sobreviva a lo largo del tiempo, para que pueda tener un gobierno corporativo y que justamente pueda sobrevivir durante muchos años más. Perfecto. Fíjate, estos puntos que parecieran como muy sencillos, pensaríamos que la bolsa no lo hace, ¿no? Esto que nos dices de llegar y tocar la puerta como en antaño, ¿no? De decirles, miren, aquí están, estas son nuestras opciones. Pensaríamos que las oficinas están en la Ciudad de México y entonces todo el mundo llega y el interesado llega y toca, cuando en realidad ustedes están haciendo esta labor de acercarse a los diferentes estados de la República, y esto es muy interesante. Y Alberto, ya casi para concluir, ¿cuál es el panorama que se ve en México y la Bolsa Mexicana de Valores? Mira, por temas de que nosotros no damos perspectivas o expectativas en cuanto a crecimiento, pero la verdad es que sí hay un gran interés por las empresas mexicanas de continuar invirtiendo en los diferentes sectores productivos de nuestro país. De nuestro lado, ¿qué nos corresponde? Seguir trabajando, seguir promocionando el mercado, haciendo que la cultura financiera, que la cultura bursátil llegue a cada vez más mexicanos, empezando inclusive desde los niños en los primeros años de kinder, en la educación básica, y no solamente esperarnos por lado del inversionista cuando alguien quiere invertir, cuando ya se tiene una maestría, un doctorado, una licenciatura. Son diferentes factores en los que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir fortaleciendo justamente la cultura financiera en nuestro país, porque teniendo una sociedad cada vez más conocedora, o una empresa, o una sociedad que tenga mayor conocimiento en el manejo, inclusive desde una tarjeta de crédito, que conozca los productos en los que puede invertir, en los que puede invertir para su retiro, para una vejez mucho más decorosa. Y por el lado del empresario, que sigan, que conozcan a la bolsa, que aquellos que todavía no se animan a participar de la Bolsa Mexicana de Valores, de que es una opción real de financiamiento, pues que opten por ello, que nos den la oportunidad. Ese es el gran compromiso, la gran misión que tenemos desde la Bolsa, seguir impulsando el crecimiento del mercado de valores en México desde el empresario y también por parte del inversionista. Eso es lo que nos hemos planteado desde hace muchos años, y seguimos reforzando pues este compromiso que tenemos con México. Alberto, una pregunta curiosa rápidamente. ¿Cuánto es con lo que se puede llegar a invertir en la bolsa? Que yo tengo 2,000 pesitos, 1,000 pesitos. Ese es un tema bien interesante porque tú puedes invertir en la bolsa desde 100 pesos. Okay. Para hacerlo, como bien decías, Brenda, no vienes aquí a Ciudad de México y nos tocas la puerta y llegas con tus 100 pesos o con tus 1,000 pesos. Para poder invertir en la Bolsa Mexicana de Valores se necesita de un intermediario. Así se les llama, intermediarios financieros, es decir, las casas de bolsa. Les ponía y les platicaba al inicio. Nosotros somos el intermediario, por un lado la empresa y por el otro lado el inversionista. El inversionista, para poder comprar el instrumento, la acción de esa empresa, necesita de una casa de bolsa. A raíz de la pandemia y con con una noticia, muy positiva, las cuotas de inversión, es decir, aquella persona que abrió una cuenta de inversión, en los últimos 20 años no pasaba de las 400,000 cuentas. Si tomamos en comparación con la población económicamente activa, la que tiene la posibilidad de invertir, pues estamos hablando que era apenas el 0.01%. Después de la pandemia, hasta el año pasado, casi 4 millones de nuevas cuentas. Entonces, tú desde 100 pesos puedes invertir a través de una casa de bolsa, y la noticia es que no es necesario ir físicamente a la oficina, sino a través de una plataforma digital se puede participar. Perfecto, Alberto. Pues la verdad es que este tema da para muchísimo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Nos despedimos y te dejamos una invitación abierta.
Claro que sí, muchas gracias. Cuando gusten podemos platicar ya de manera detallada de otros tantos temas que tenemos aquí en la Bolsa Mexicana de Valores, y que me dará mucho gusto compartir contigo, Brenda, y con tus escuchas y con los quienes están Muchas viendo. gracias. Gracias, Alberto, y gracias a ustedes, auditorio, por habernos acompañado. Esto fue Economía al Día. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.